la bendita y gloriosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Habíamos visto el capítulo 6, amados hermanos, de Juan. Habíamos leído una parte y quiero ahora pedirles que vayamos en el mismo capítulo 6, pero que leamos del versículo 50 al 59. Le quiero pedir a mi hermana Neldín, por favor, que nos lea el versículo 50, 51 y 52, por favor. Escuchemos, hermanos, escuchen bien este texto. Es un texto muy particular, muy serio. Pongamos atención. Este es el plan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Gracias, muchas gracias. Escuchemos. Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Gracias, hermana. Muchas gracias. Sigamos escuchando. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Gracias, hermano Oscar. Ese es el texto sobre el cual el Señor hoy día nos va a hablar. Quiero invitarles que oremos antes de comenzar. Padre Celestial, en esta tarde que venimos a celebrar con acción de gracias todo lo que tú hiciste, y sobre todo esto que nos vas a enseñar ahora, queremos poner mucha atención ahora, oh Dios eterno, para que tu nombre sea glorificado. Queremos pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, que tú seas ayudándonos a escuchar bien lo que tú nos vas a decir con respecto a esta enseñanza que tú diste en una sinagoga en Capernaum. Ahora la palabra es para nosotros. Y por eso, Padre, te pido que ahora yo sea un instrumento en tu mano para que esto que vamos a escuchar llegue al corazón de todos nosotros, para la gloria y la honra de tu santo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. En la palabra de nuestro bendito Dios aprendemos que si verdaderamente nosotros amamos a nuestro Señor Jesucristo, lo vamos a demostrar. Eso es lo que Él nos dice en su palabra. Si verdaderamente lo amamos, lo vamos a demostrar. ¿Y cómo dijo Él que lo íbamos a demostrar? El que me ama, mi palabra guardará. Así de simple. El que me ama, mi palabra guardará. No porque yo le digo que lo amo, no porque yo escribo cosas lindas de Él, o porque escucho la radio, o porque escucho sermones, o porque estoy en el culto, sino porque guardo su palabra. Por lo tanto, si yo guardo su palabra, entonces verdaderamente le amo. Muy simple de entender, ¿no es cierto? Que al mismo tiempo significa, si yo le amo, que también le temo, que también le adoro, que también le glorifico, que también le alabo con todo mi ser como lo estuvimos haciendo en esta tarde. Todo lo anterior también es prueba al mismo tiempo de que yo estoy viviendo por fe. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos claro. El guardar la palabra no es algo que uno pueda hacer por sus propias fuerzas. Hermano,
no crean que ustedes van a poder guardar los mandamientos del Señor porque ustedes se lo propongan. Yo lo voy a hacer. No, hermano, no lo va a poder hacer. Muchos religiosos, muchos han tratado de hacer esto, comenzando por ¿quiénes? Por los que el Señor aquí. ¿A quiénes reprendió el Señor? A los fariseos. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor vino en carne y hueso aquí a la tierra, Él se encontró con las autoridades judías, y las autoridades judías conocían el Antiguo Testamento de memoria. Se lo sabían de memoria. Y sabían todas las leyes. Las 300 que están escritas en el Antiguo Testamento, más otras 300 que ellos habían inventado. 600 leyes se las sabían de memoria. Y el Señor los reprendió. Tratar de guardar los mandamientos de Dios es imposible para el hombre. ¿Escucharon bien lo que dije? Guardar los mandamientos de Dios es imposible para el hombre. Entonces, ¿cómo puedo guardar yo los mandamientos? Entonces, la pregunta es, ¿por qué el Señor me dice que debo guardar sus mandamientos si para mí es imposible? ¿Por qué? Si yo no lo puedo hacer, entonces, ¿por qué Jesús nos dice que guardemos sus mandamientos? Esta paradoja, esta cosa que nosotros no podemos entender, el Señor la responde en su palabra. Y lo dijo por medio de parábolas, por medio de directrices y enseñanzas. Lo dijo de muchas formas. ¿Cómo era posible que nosotros guardemos sus mandamientos? Es posible, porque Él lo dijo. Pero hoy día yo quiero llevarlos a una de las enseñanzas más duras que dio el Señor en su palabra, la que acabamos de leer. Y muchos dentro del mundo cristiano todavía se horrorizan con esta enseñanza. Todavía se desconcertan, completamente desconcertados, porque es una enseñanza muy, muy compleja. Y fue como lo vimos anteriormente, ¿se acuerdan que Él había alimentado a 5,000? Y después de eso la gente vino al día siguiente, lo leímos. ¿Y qué dijo la gente? Señor, Señor. ¿Y qué les dijo Él? ¿Se acuerdan? ¿Ustedes por qué vinieron? ¿Piensan? Claro, Él les dijo al tiro. Ustedes vinieron a mí a buscarme no para adorarme, sino que porque quieren comer. ¿No es cierto? Como lo leímos al comienzo, nuestro Señor va a dar una enseñanza muy profunda y certera, y la comienza con una relación relativamente fácil de entender. Y lo dice al final del versículo 51. Nosotros leímos del 50 en adelante, pero al final del 51 que dice, y el pan que yo os daré, ¿qué dice ahí? Léanlo, tengan las Biblias abiertas. Al final del 51, del versículo capítulo 6, versículo 51, al final que dice, y el pan que yo os daré, ¿qué dijo? Es mi carne. Es mi carne, la cual yo daré para la vida. Pero esto fue en preparación para una de las enseñanzas más radicales que el Señor dio en su palabra. ¿Y cuál es esa? Eso que leyó nuestra hermana ahí en el versículo 53 al 56. Del 53 al 56. Reina, ¿nos podría leer, esos versículos del 53 al 56? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Amén. Gracias, Reina. Como se habrán dado cuenta, amados hermanos,
no son palabras fáciles de recibir. Y cuando uno escucha esto, imagínense lo que le pasó a esa gente, que de repente el Señor Jesucristo está diciendo esto. Imagínense que Él estuviera parado aquí y nos dice a nosotros que debemos comer su carne y debemos beber su sangre. Imagínenselo. ¿Cuántas preguntas nacen así en nuestra mente? ¿Cómo puede decir eso? Si estas palabras ahora nosotros las tomásemos literalmente, por cierto, producirían horror en nuestra mente. El Señor lo puso de esta forma con dos motivos. Pongan atención, con dos motivos. Primeramente, para que todo cristiano verdadero, hoy día que lee esa palabra, para que todo cristiano verdadero sea literalmente provocado a pensar, para filtrar, literalmente, filtrar a los verdaderos cristianos de lo que no son. ¿Cómo sabemos que eso es cierto? Por lo que sucedió cuando Él lo dijo en ese momento. De hecho, después de que Jesús terminó de decir esto, aquí mismo se nos relata, si ustedes van ahí al versículo 60, ¿qué dice ahí el versículo 60, Eliani? Por favor, el versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede oír? Dura es esta palabra, gracias Eliani. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y Eliani, ¿nos puedes leer ahora el versículo 66 también, por favor? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Primero dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Y qué hicieron después? Se fueron. Se fueron, lo dice ahí, ¿no es cierto? Eso es lo que el Señor quería cuando dijo esto. Primero, ¿qué iba a pasar? Que la gente que no era cristiana se iba a ir. Está loco, este hombre está loco, ¿cómo se le ocurre decir que tenemos que comer su carne y beber su sangre? Y se fueron. Por otra parte, la razón que hoy día nosotros estamos haciendo aquí, por otra parte, el Señor habló esta verdad por medio de una metáfora, y pongan atención a esto, esta es una metáfora, para que los verdaderos discípulos, sus amadas ovejas, podamos comprender la importancia que tiene el que Cristo sea parte integral de nosotros, saturando todo nuestro ser. Para entender esta metáfora tan radical, amados hermanos, tenemos que preguntarnos entonces a qué se refería el Señor Jesucristo con su carne y su sangre. ¿A qué se refería? Esa es la pregunta que vamos a responder hoy día. Si lo llevamos al campo del alimento, porque él lo dijo claramente, que mi carne y mi sangre son verdadera comida y verdadera bebida, lo dijo en el versículo 55. Si nosotros le llevamos al alimento, el hombre necesita todos los días comer dos cosas: alimento sólido y líquido. Nosotros no podemos vivir solamente de alimento sólido. Nos deshidratamos. Y tampoco no podemos vivir solamente de líquido. Claro, durante 30 días yo puedo vivir de agua nomás. Claro, podría vivir 30 días y me voy de a poquitito. Pero yo necesito las dos cosas. Así estamos diseñados nosotros, todos los seres vivientes. Todo lo que vive necesita sólido, líquido. Y ahora, el alimento sólido solamente satisface el hambre. Y el líquido, la sed. Fácil de entender. Ambos son igualmente necesarios, amados hermanos, y cumplen funciones muy específicas en nuestro cuerpo. Por eso el Señor nos dijo antes, cuando estaba declarando de que Él es el pan de vida,
nos dijo algo muy importante y de aquí nosotros vamos a poder entender claramente a qué se refería el Señor aquí en este pasaje que leímos, cuando Él dijo, comed mi carne y bebed mi sangre. ¿A qué se refería? Vamos al versículo 35. Vamos al versículo 35. Neldín, ¿nos podrías por favor leer el versículo 35? Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Gracias, Neldín. Michelson, ¿puedes leerlo de nuevo, por favor? En voz alta. Escuchen bien, léanlo de nuevo. Jesús les dijo: Yo soy pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Muchas gracias, hermano. Dos afirmaciones. Primero dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Aquí tenemos, esto es lo que ustedes y yo tenemos que entender hoy día, en esta noche. Venir a Jesús se relaciona con el acto de ir a Él en forma física, en forma tangible, por medio de literalmente acudir a Él. ¿Y eso cómo puede ser posible? ¿Dónde está Jesús? Yo no lo veo. ¿Está allá afuera? ¿Dónde puedo ir yo a Jesús? ¿Dónde puedo encontrar a Jesús físicamente? Yo aquí, ahora, ¿dónde puedo encontrar a Jesús? Bien, hermana, en la palabra. Aquí yo lo puedo encontrar, en su palabra, por medio de tener una relación física, real, tangible con Él, aquí en la palabra. No en mi imaginación, no que aquí. Aquí lo puedo escuchar, aquí yo puedo hablar con Él, aquí Él me responde las preguntas, y tengo una pregunta, yo puedo ir a Él, buscarlo acá y aquí encontrar su respuesta. Él me habla y se relaciona conmigo. El aprendizaje, el renovar mi entendimiento, cuando le buscamos intelectualmente con nuestra alma y con nuestra mente, cuando acudimos a Jesucristo para consuelo, ayuda, etc., conscientes, con entendimiento, con intención, yo me lo propongo. Yo no me voy a encontrar con Él a la salida o en mi pieza o en alguna parte, sino que yo voy a ir a buscarlo específicamente acá. Eso es ir a Jesús. No solo en la oración, también en la oración, también, pero especialmente cuando yo voy aquí. El Señor lo dice, el que haga eso, el que venga a mí aquí, ¿qué dijo el Señor? Nunca. Esa es una promesa. Si yo voy a la palabra, yo no voy a tener hambre. Esa es una consecuencia. Pero Él dice, nunca tendrá hambre. Este ir a Jesús me alimentará con la parte sólida. Esto es la parte sólida del alimento. Obviamente estamos hablando de una metáfora, esta es una forma de decir. No es que yo literalmente al leerlo, al estar con Él acá, al buscarlo, al preguntarle, al estudiar la palabra, yo estoy comiendo carne. No, pero esto es lo sólido de nuestro Señor, lo tangible. La verdad, la justicia, es como alimento sólido, porque alimenta mi entendimiento, literalmente lo alimenta nuestra alma. Por eso el Señor Jesucristo dice que debemos comer su carne. A eso se refiere comer su carne, porque es la parte tangible, lo que se puede ver y comprender, su palabra. Y lo otro que dijo en el versículo 35, la otra parte, dice, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahí está la promesa, jamás. No tendrá sed es consecuencia, pero la promesa es no tendrá sed jamás, por toda la eternidad. ¿Cómo se entiende esto? Cuando Jesús enseña que debemos tomar su sangre, lo está relacionando, como lo dijo en el versículo 55, que estamos hablando de lo líquido, ¿no es cierto? Y el ser humano necesita lo líquido, los alimentos físicos y lo líquido para saciar la sed.
Y esto, hermanos, se explica, lo explicó el mismo Señor Jesucristo maravillosamente. Ustedes se recuerdan en el estudio del Evangelio de Juan, que Él decía ahí en el capítulo 4 a la mujer samaritana. ¿Se acuerdan lo que le dijo a la mujer samaritana? Esas palabras, versículo 13 al 14. ¿Quién tiene el número 4? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Escucharon eso? Que le dijo a la mujer, ¿ya? No tendrá sed jamás. Y miren lo que ahora va a decir después en el capítulo 7. Hermana, por favor, continúe. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Amén. ¿Se fijan? Y creen en mí, como lo dice ahí, y creen en mí. El que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Nunca más vamos a tener sed si creemos en Él. Y ahí está lo que nosotros tenemos que entender. Entonces, beber su sangre es lo mismo que creerle. Y aquí viene algo importante, hermano, pongan atención a esto. Es creerle. ¿Ya? Que no es lo mismo que simplemente creer en Jesús. Eso ya lo hemos hablado muchas veces. Muchos creen en Jesús, pero no le creen. ¿Y cómo sabemos eso? Porque dicen que Jesús murió, dicen que Jesús vivió, que nació de una virgen, que esto, que lo otro, pero tú les dices, bueno, ¿y cuáles son los mandamientos del Señor? No sé. Saben todo de Jesús, pero no conocen sus mandamientos. Hermanos amados, nosotros lo hemos dicho en la iglesia muchas veces. Y los que ya han estado acá anteriormente lo han escuchado. Hay 70 mandamientos, no 10, hay 70 mandamientos en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos sabes tú? Por eso pongamos atención. No es lo mismo creer que Jesús existió que creerle y obedecer sus mandamientos. ¿Y qué dijimos al principio? ¿Quién es el que ama a Jesucristo? El que guarda su palabra. Solamente. Si tú no guardas la palabra del Señor, entonces da lo mismo lo que tú digas. Tú no le amas. Y si no le amas, entonces tampoco no le adoras, tampoco no lo glorificas, tampoco no lo estás alabando, aunque cantes muy lindo. No sirve de nada. Verdaderamente creer en Jesucristo es dejar que todo lo que Él es entre en nosotros. Igual que cuando yo bebo agua. ¿Qué pasa con el agua? El agua solamente entra a mi estómago. El agua entra en mi estómago y pasa a todo mi cuerpo, hasta la punta del dedo. El líquido lo hace para refrescarnos. ¿Y cómo lo hace? Cuando el Señor entra, cuando yo le creo, Él literalmente es como que me estuviera refrescando por dentro, porque su gracia, su poder, su fe nos va a ayudar en todo, el día a día, como lo estábamos orando justamente, para que podamos ser verdaderos hijos de Dios, verdaderos elegidos para vida eterna. En otras palabras, no tener sed jamás. Cuando bebo su sangre, estoy dejando que su poder cambie mi ser por dentro, la cual tendrá como resultado entonces que mi espíritu sea fortalecido. Recuerden que cuando el Señor dijo en el capítulo 7, lo que leyó nuestra hermana, que el que viene a mí y cree en lo que yo dice, como la Escritura dice, en su interior correrán ríos de agua viva, se estaba refiriendo ¿a quién? Al Espíritu Santo. Va a ser el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a tener una relación no con nuestra alma, con nuestro espíritu, dice la palabra. Mi espíritu y su espíritu van a tener comunión. En cambio, la palabra, que es la parte sólida, va a tener una relación con mi alma. Alma y espíritu. Y eso es lo que somos. Cada uno de los que estamos acá somos alma y espíritu. Y la palabra con el alma y creer la palabra con mi espíritu.
Cuando bebo su sangre, entonces estoy dejando que cambie mi ser y mi espíritu va a ser fortalecido. Y yo pueda entonces tener una íntima comunión con el Espíritu de Cristo que ahora mora en mí y en ti. Y también, como dice la palabra, el Espíritu de verdad. Y esto se traducirá finalmente en que yo vivo por fe. Y recuerden que está escrito en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y en varias ocasiones que el justo por fe vivirá. La verdadera fe entonces es la que se pone por obras. Esa es la verdadera fe, como dice Santiago, y es la obediencia a nuestro Señor Jesucristo a todo lo que Él mandó que hiciésemos y que está escrito en su palabra. Esa fe solo la vamos a poder practicar cuando creemos verdaderamente, o más bien dicho, le creemos verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Señor y Dios, todo lo que Él dijo, cuando yo le creo todo. Por eso el Señor va a insistir tanto en el Evangelio de Juan de que le creamos. Entonces, así como el hombre no puede vivir solamente de alimento sólido, ni tampoco solo de agua, ¿ya?, que es la bebida líquida, así tampoco el cristiano solamente puede comer la carne de Jesús, que es leer la palabra, ni tampoco puede solamente decir creo la palabra, porque la tiene que leer para creerla. Entonces es una combinación de comer la carne y de beber la sangre de nuestro Señor. Comamos su carne porque no es otra cosa que la palabra. Cuando la estamos leyendo, estudiando y pensando lo que estoy leyendo, ¿por qué dijo esto? ¿Por qué? Cuando estoy haciendo eso, estoy comiendo la carne de mi Señor Jesucristo. Y vamos a ser llenos de la luz, de la verdad. Y para que tengamos, como el Señor lo anhela en esas oraciones, para que tengamos sabiduría e inteligencia espiritual y seamos llenos del conocimiento ¿de quién? De Cristo. Eso es lo que nos enseña la palabra. Tenemos que ser llenos del conocimiento de Él, del Hijo de Dios. Y así entonces podamos creer todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y por otra parte, hermanos, tenemos que beber la sangre, que no es otra cosa que poner nuestra fe en el único Dios verdadero, Jesucristo. ¿Para qué? Para que tengamos una perfecta comunión en el Espíritu Santo y así nosotros podamos llevar mucho fruto. ¿Se acuerdan? Si todo se relaciona al final, vuelve a lo mismo. ¿Y por qué quiere el Señor que llevemos mucho fruto? Porque si llevamos mucho fruto, ¿qué va a pasar? Vamos a glorificar al Padre. Y de eso se trata. Todo esto, amados hermanos y hermanas, para que nuestro amantísimo, glorioso, justo y santo Dios sea glorificado y exaltado por la creación, por todos los siglos y toda la eternidad. Porque cuando el mundo ve lo que está pasando en nosotros, y hermanos, hay testimonios de hombres que estaban a punto de reventar la cabeza de alguien con la pistola, y el hombre que estaba ahí arrodillado y estaba a punto de recibir el balazo en la cabeza, lo mira y le dice que el Señor te bendiga. El hombre le reventó la cabeza y ese hombre después se convirtió, porque vio que ese hombre, a pesar de que sabía que iba a morir con un balazo que le iba a reventar la cabeza, lo miró y le dijo que el Señor te bendiga. Se fue para la casa. Yo he escuchado sus testimonios en vivo de hombres que han dicho eso. Yo maté a un hombre, pero ese hombre dijo que el Señor te bendiga. Por eso, hermanos amados, nosotros tenemos que entender esto que el Señor nos está diciendo acá en esta palabra. Comer su carne, beber su sangre, no es lo que vamos a hacer ahora. La cena del Señor no tiene nada que ver con esto. Lamentablemente, la Iglesia Católica lo tomó así. Y habla de que nosotros comemos su carne y bebemos su sangre, porque habla de los elementos se cambian. Eso no es cierto. El Señor aquí no está hablando nada de eso. Esa es la cena del Señor. La cena del Señor es para que le recordemos que Él murió en la cruz, para que lo hagamos en memoria de Él.
y anunciamos su muerte hasta el día en que Él venga. Amén, hermanos Michosa. Esto es lo que aprendimos hoy día. ¿Qué dice el versículo 35? El que venga a mí no tendrá hambre jamás. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Eso es lo que el Señor nos está diciendo cuando dice: coman mi carne y beban mi sangre, porque si no comen mi carne y no beben mi sangre, no tendrán parte en el reino de Dios. Oremos, amados hermanos. Oh bendito Señor, te damos gracias porque por medio de tu palabra tú mismo nos enseñas y nos abres el entendimiento para que podamos entender estas cosas que a veces tú dijiste y que nos dejaron un poco desconcertados. Pero tú siempre lo explicas de una u otra manera y te damos gracias que en esta noche tú nos hayas hablado a nuestro corazón para que ahora podamos ir a la mesa que tú nos tienes preparado para compartir ese momento que tú instauraste para que te recordemos, pero no para que comamos tu carne y bebamos tu sangre, sino que para que en ese comer el pan y beber el vino, nosotros te glorifiquemos, te agradezcamos, te honremos, recordando lo que tú hiciste en esa cruz por nosotros, para que pudiésemos tener vida eterna. Por eso te damos gracias eternamente y para siempre, bendito Señor. Y en tu santo nombre elevamos esta oración de gratitud, de admiración, de maravilla, llenos de consternación. Te contemplamos a ti. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya, amados hermanos. Vamos a la cena del Señor entonces y gocémonos en su presencia. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí.
aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Hazlo. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor. Sumérgeme.